revelado. El increíble secreto detrás de la cuenta de mi nuera que cambió todo en 30 minutos. Alberto observaba el mar romper contra las rocas, un estruendo similar al de sus pensamientos. Su vida, construida sobre las bases del trabajo honesto y la tradición familiar, había comenzado a resquebrajarse. Tras la muerte de su esposa, se había convertido en el pilar de su madre, una mujer de convicciones firmes que despreciaba cualquier desviación de su visión del mundo. Pero había un impulso en su pecho, una lucha interna que no podía ignorar. Valeria, su única hija, había decidido amar a Carla, la joven que había irrumpido en sus vidas con su pasión desbordante por los animales y un lenguaje que Alberto apenas podía entender. El mundo digital. ¿Dónde quedaba el honor familiar en eso? Frente a su escritorio, cargado de libros y recuerdos, se sintió atrapado entre dos mundos, el de su madre, que etiquetaba a Carla como inferior, y el de su hija, que brillaba con cada palabra sobre el proyecto que había hecho florecer en redes sociales. La revelación de Valeria sobre la selección de Carla para una presentación a nivel nacional le había sentado como un balde de agua fría. La angustia crecía en su pecho, mezclándose con un destello de orgullo. Tenía que mantenerse firme, pero su corazón latía con incertidumbre. Uno de los días más pesados se dibujó con el sol ocultándose en el horizonte, y Valeria entró a su antiguo hogar con una sonrisa radiante. «Papá, no puedo creerlo. Carla ha sido seleccionada». La emoción de su hija era contagiosa, pero la sombra de su madre se cernía sobre ellos, una nube de duda y desaprobación. Alberto se pasó la mano por el cabello canoso, sintiendo el peso del dilema moral que lo acompañaba. Se enfrentaba a una decisión: apoyar el sueño de Valeria o ceder a las normas que le habían inculcado toda su vida. La presión del entorno se evidenciaba. En el pueblo, sus vecinos esperaban que él mantuviera sus tradiciones, y su madre no dudaba en recordarle lo extraña que era la elección de su hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La discusión con su madre fue inevitable. La crítica feroz dejó a Alberto sin aliento, cada palabra como dagas. No puedes permitir que tu hija siga este camino, Alberto. No estoy dispuesta a ver cómo se pierde en un mundo que no entiende. Las emociones chocaban dentro de él, dándole vueltas a la idea de su legado y las decisiones que su propia madre había tomado. La revelación del mensaje de Carla, que la cuenta había comenzado a crecer, llegó como un eco en su mente, llevándolo a cuestionar lo que significaba realmente ser un buen padre. Aquella noche el aire se sentía pesado. El vuelco de su alma lo mantenía despierto, mirando el techo y sintiendo la presión de la soledad. ¿Debía alzar la voz en defensa de Valeria o seguir el camino que le habían marcado? La lucha entre el amor paternal y el respeto a su madre se volvía cada vez más intensa. Sabía que el mañana traería una decisión crucial. Apenas una brisa suave cruzó por la ventana, pero dentro de él
La tormenta continuaba. El futuro de su familia pendía de un hilo y el tiempo se acababa. Alberto se despertó esa mañana con una sensación de desasosiego que le apretaba el pecho. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco incesante, recordándole la tradición, la imagen, el qué dirán, que amenazaba con arrastrarlo a un abismo de conformismo. Sin embargo, esa verdad se enfrentaba a una voz cada vez más fuerte en su interior, una que lo instaba a cuestionar todo lo que había creído. La idea de apoyar a Valeria y Carla empezaba a tomar forma, pero su temor a lo desconocido lo mantenía anclado. Decidido a no dejarse llevar por el miedo, tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. Escribir siempre había sido su refugio, una forma de ordenar su mente y entender sus emociones. Cada palabra trazada en esa hoja parecía liberar un peso. En esas páginas se preguntaba qué significaba realmente el éxito. ¿Era conformarse con lo establecido o permitir que su hija siguiera su pasión y tal vez transformara su propio legado? El día avanzó lentamente. Las horas se arrastraban mientras él pensaba en las redes sociales, el mundo digital y los constantes cambios que parecían amenazar el entorno que conocía. ¿Acaso no había sido este el mismo espacio donde su hija había florecido? Aquel universo vibrante donde había logrado que la cuenta de Carla creciera y cautivara a tantos, parecía una oportunidad que no podía ignorar. Cada me gusta y cada comentario positivo eran el testimonio de lo que Valeria había creado junto a Carla. Cuando la tarde se convirtió en noche, Alberto sintió que había llegado el momento de actuar. Se puso en marcha hacia el café del pueblo, un lugar familiar donde sus amigos discutían trivialidades sobre la vida diaria. La decisión de enfrentarse a sus conocidos le dio un leve sobresalto, pero la metáfora de la roca que había visto en el mar lo guió. Aunque el agua golpease, las rocas permanecen firmes. Debía ser fuerte, no por su madre, no por él, sino por Valeria. Al ingresar al café, se encontró con Miguel, un viejo amigo que había abandonado la zona en busca de nuevas oportunidades. Alberto decidió abordar el tema que tanto le inquietaba. ¿Qué opinas del trabajo de las nuevas generaciones? La gente dice que están desperdiciando su tiempo, pero ¿es eso realmente cierto? La respuesta de Miguel llegó llena de entusiasmo, describiendo su experiencia en la ciudad y cómo el mundo digital se había convertido en su refugio. Esa conversación fue un punto de inflexión. Alberto sintió que la chispa de su propio espíritu, apagada durante tanto tiempo, se reavivaba. Comprendió que lo que para él era extraño, para otros era simplemente un nuevo camino. Su antiguo concepto de familia y éxito se tambaleó, permitiéndole verse a sí mismo en una luz diferente. Sin embargo, el camino hacia la aceptación no era sencillo. Esa misma noche recibió un mensaje de Valeria. «Papá, tengo miedo. Carla dice que su proyecto podría decaer si no hay apoyo». Las palabras de su hija lo golpearon, y el reloj sonó en su mente con una claridad aterradora. No tenía más tiempo que perder. La lucha no era solo entre ellos y su madre. Era una batalla por el futuro. Alberto sintió que la decisión estaba más cerca que nunca. Pero el peso de su propia historia lo mantenía en suspenso. ¿Podía realmente soltarse de las cadenas del pasado y permitir que Valeria y Carla siguieran adelante? El temor lo invadió, así como un creciente deseo de ser el padre que necesitaba ser. Mientras se preparaba para enfrentar a su madre una vez más, se dio cuenta de que la verdadera lucha
empezaba en su interior. La noche se tornó oscura y silenciosa mientras reflexionaba, y cuando por fin el sueño llegó, lo dejó atrapado entre dos realidades, una en la que podría romper con su historia familiar, y otra en la que la tradición prevalecería. En sus sueños, una voz le susurraba: «¿Es ahora o nunca?». Alberto despertó con la determinación de luchar por su familia. Pero un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Carla ha recibido otra oferta, y puede que deban mudarse a la ciudad. El dilema se intensificaba cada vez más, y lo único que sentía era que la arena se escurría entre sus dedos. ¿Estaría dispuesto a perder a su hija y su felicidad ante el miedo a lo desconocido? El instante decisivo se aproximaba. Alberto no pudo contener la inquietud que le producía el mensaje en su teléfono. La idea de perder a Valeria, y por extensión su conexión con Carla, lo azotaba con fuerza. Mientras el café del pueblo empezaba a llenarse de risas y conversaciones ajenas, él se sumía en sus pensamientos, preguntándose si realmente estaba preparado para actuar. No 612. Había hecho más que reflexionar y dudar. Había llegado el momento de poner en acción sus nuevas realizaciones. Decidido a cambiar el rumbo, sacó su cuaderno nuevamente y empezó a escribir. Necesitaba claridad. Cada palabra era un ladrillo que construía un camino hacia una realidad que siempre había temido. Regresó a la pregunta inicial que había planteado. ¿Qué significaba el éxito para él? Lo que empezó como un ejercicio de escritura se transformó en una serie de metas concretas. La escritura desenfrenada lo llevó a pensar en el potencial que tenían Valeria y Carla, y cuántas barreras se interponían entre ellas y sus sueños. Con cada página, Alberto vio más allá de su propio reflejo. Comprendió que su temor a lo desconocido era solo eso: miedo. Tenía que enfrentar no solo sus inseguridades, sino también el legado que había heredado de su familia. Este legado, repleto de expectativas, condiciones y una corriente de conformismo, resultaba opresivo de repente. En lugar de aceptar esa carga, podría convertirse en el arquitecto de un nuevo futuro, uno donde su hija pudiera explorar sus talentos sin restricciones. Con el cuaderno cerrado y más resuelto que nunca, salió del café y caminó hacia la casa de su madre. No deseaba enfrentarla, pero entendía que ese paso era vital. La confrontación no solo era necesaria para su propia liberación, sino para la de Valeria que, a pesar de su juventud, absorbía las críticas sobre su pasión como una esponja. Alberto sabía que debían ser un equipo. Al llegar a su casa, su madre lo esperaba en la cocina. De inmediato, la mirada de preocupación cruzó su rostro al verlo entrar con tanta prisa. Se preparó para la inevitable discusión, pero esta vez Alberto era diferente. Tenía que expresarle no solo sus pensamientos, sino también sus nuevas convicciones. «Mamá, necesito hablar contigo sobre Valeria», comenzó, tomando aire profundamente. «Ella y Carla han trabajado muchísimo en su proyecto, y no pienso detenerlas. Quiero apoyarlas en su camino, aunque no se ajuste a lo que tradicionalmente creíamos que era correcto». La reacción de su madre fue inmediata. Sus manos se crisparon sobre la mesa, mientras un profundo silencio llenaba la habitación. Alberto sintió una mezcla de temor y determinación. Era una travesía dura, enfrentarse a una figura que había moldeado su visión del mundo. Pero también era un momento de liberación. Esto no es solo acerca de ellas. Es sobre nosotros, sobre cómo he crecido, sobre las decisiones que quiero tomar. Continuó,
sintiendo el impacto de cada palabra. He comprendido que el éxito tiene 1000 rostros. Valeria no está desperdiciando su tiempo. Está construyendo su futuro. A medida que hablaba, sentía que cada sílaba desgastaba un poco más las viejas expectativas familiares. La tensión era palpable, pero su voz se tornaba más firme. Sin embargo, su madre se mantuvo en silencio, aún procesando el cambio en su hijo. La incertidumbre de lo que vendría lo invadía. Incluso había una parte de él que anhelaba su aprobación. Pero sabía que el tiempo de las expectativas ajenas se había agotado. La conversación suprimía un miedo más profundo, la posibilidad de cegarse a sus propios deseos, y al hacerlo, perder a Valeria y Carla. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Valeria que decía que había surgido una oportunidad en la ciudad, pero que no estaba segura de lo que debía decidir. Aquel mensaje lo atravesó como un rayo, creando la conexión entre su determinación y este nuevo desafío. Alberto entendió que el tiempo no solo se le estaba escapando, sino que estaba en sus manos la posibilidad de cambiar el destino de su familia. La ventana hacia la aceptación personal se abría, llena de incertidumbres, pero con un rayo de esperanza al final del túnel. Era su momento. Con una mezcla de ansiedad y valentía, se preparaba para comunicarse con Valeria. Ahora era el momento de ser el padre que necesitaba ser, pero en ese instante entendió que su propia lucha interna estaba lejos de haber terminado. ¿Estaba realmente listo para aceptar todo lo que eso significaba? La decisión final se acercaba, y el eco de sus temores estaba más vivo que nunca. La mañana siguiente, Alberto se despertó con una sensación de inquietud en el pecho. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero la claridad del día no era suficiente para disipar las dudas que lo asediaban. La conversación con su madre había sido solo el inicio de un camino que se prometía complejo y desafiante. Miró el teléfono en la mesita de noche y recordó el mensaje de Valeria. Necesitaba tomar una decisión, pero en su interior había un torbellino de emociones que lo mantenía anclado. Tomó un respiro profundo y se levantó. Sabía que la procrastinación no era una opción. Se vistió rápidamente, notando que cada prenda era un símbolo de las expectativas que había llevado sobre sus hombros toda su vida. Cada botón que abrochaba le recordaba que tenía que despojarse de las cargas que no le pertenecían. Alberto salió de casa, decidido a hablar con Valeria. Un paseo al aire libre siempre había sido su forma de aclarar la mente. Mientras caminaba, su mente se volvía hacia el tema de la oportunidad que su hija había mencionado. ¿Qué significaría abrirse a esa nueva experiencia? El miedo a lo desconocido se mezclaba con la posibilidad de que Valeria floreciera en esta nueva aventura. Al llegar a la casa de Carla, el bullicio de risas y música le dio la bienvenida. A medida que se acercaba, sintió una oleada de orgullo. Estas jóvenes estaban arriesgándolo todo por su pasión, y él había decidido ser su cómplice. Entró en el ambiente vibrante, y al encontrar a Valeria, su corazón se aceleró. Ella le sonrió, pero su expresión inquieta no pasó desapercibida para él. ¿Has podido pensar en lo que te envié anoche?, preguntó Valeria, entre nervios y expectativa. Alberto asintió. Sí, y creo que es una gran oportunidad. Pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, sin condiciones. Sus palabras resonaron en ella, y por un momento los ojos de Valeria brillaron con una mezcla de alivio y emoción. Realmente quiero hacerlo, papá.
pero tengo miedo. ¿Y si fracaso? El eco de su pregunta le recordó a sus propias inseguridades. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por su propio temor, eligió ser el faro que Valeria necesitaba. El fracaso es parte del proceso, y no hay nada de malo en ello. Lo importante es que siempre te levantes y continúes. Tú y Carla tienen el talento. Confíen en eso. Con cada palabra, Alberto sentía que su propia transformación estaba tomando forma. Aferrarse al miedo había sido su modus operandi, pero ahora, al apoyar a Valeria, también se liberaba. Se sintió más fuerte y seguro, como si en su aliento se encontrara la fortaleza para desafiar su propia familia y sus expectativas. «Gracias, papá», dijo Valeria, mientras sus ojos brillaban con admiración. «Gracias por confiar en mí». Mientras continuaban charlando sobre los pasos a seguir, un nuevo mensaje de Carla interrumpió la conversación. Decía que había encontrado un mentor en la ciudad que podría guiarlas. Alberto no pudo evitar sentir una ola de emoción. Estas chicas estaban moviendo montañas con su determinación, y él las estaba respaldando. Era un cambio en su propio viaje hacia la autoaceptación. Sin embargo, en medio de esa chispa de esperanza, una sombra de desconfianza pasó por su mente. ¿Se atrevería a desmantelar el legado familiar que siempre había definido lo que era el éxito? Tenía que seguir avanzando, pero estaría dispuesto a confrontar a quienes mantuvieran su espíritu cautivo. El día avanzaba, y mientras Valeria y Carla discutían animadamente sus futuros, Alberto se sintió más decidido que nunca. Pero también sabía que tendría que enfrentarse a desafíos decisivos en el camino. La convicción que una vez fue tenue, ahora ardía con fervor, pero su mente aún luchaba por encontrar ese equilibrio entre apoyo y autonomía. Esa tarde, Alberto decidió que era el momento de confrontar a su madre nuevamente. Si iba a respaldar a Valeria y Carla, necesitaría su aprobación, o al menos su comprensión. No podía seguir dividiendo su vida en dos mundos opuestos. Había demasiadas prioridades en juego, y era hora de que su familia entendiera esa nueva realidad. Con el teléfono en la mano, Alberto se dispuso a llamar a su madre. Pero antes de pulsar el botón de llamada, una frase resonó en su mente. La verdad a menudo es más aterradora que la mentira. ¿Estaba listo para revelarle todo? En ese instante, sintió el peso de su decisión, y el eco de sus pensamientos indicaba que esto era solo el principio de un enfrentamiento mucho más grande. ¿Qué pasaría si este encuentro fuera el catalizador para que todos los secretos de su familia salieran a la luz? La tensión aumentaba, y Alberto se sintió al borde de lo desconocido, listo para dar un salto hacia el futuro, sin saber a dónde lo llevaría. Alberto respiró hondo y finalmente pulsó el botón de llamada. La línea sonó, y su corazón palpitaba con cada tono. Pensó en lo que estaba a punto de hacer: hablar con su madre sobre su nuevo enfoque de vida y el apoyo que había decidido ofrecer a Valeria. No sería fácil, pero esa conversación se había vuelto ineludible. Cuando su madre respondió, la familiar voz al otro lado lo hizo sentir como si un peso colapsara sobre sus hombros. «Hola, hijo. ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablamos». «Hola, mamá. Quería hablar contigo sobre Valeria», dijo Alberto, dándose cuenta de que había comenzado a balbucear. Necesitaba enfocar sus ideas. Ella está considerando un proyecto, algo que la apasiona, y yo quiero apoyarla. Silencio. En el fondo de la línea solo escuchaba su respiración. Alberto sintió cómo su nerviosismo comenzaba a recrudecerse.
Se imaginó la expresión de decepción que podría aparecer en el rostro de su madre si decidía rechazar la idea de su hija. Se preguntó si estar ahí, valientemente al lado de Valeria, equivaldría a traicionar la visión que su madre tenía sobre sus expectativas familiares. Alberto, sabes que lo único que deseo es lo mejor para ti y para tu familia, respondió su madre, y en su tono había una mezcla de preocupación y desaprobación. Esta idea de que Valeria siga su propio camino no es un juego. La vida real requiere estabilidad. Las palabras de su madre sonaban como un eco de las creencias que había llevado consigo desde pequeño. Pero Alberto ya no podía ignorar lo que había aprendido apoyando a Valeria. Reconoció que esa búsqueda de estabilidad había sido su calle, la misma que le había costado su propia felicidad. Pero es que la estabilidad puede ser un concepto limitado. Alberto tomó impulso. Estoy comenzando a ver que no es solo sobre el trabajo seguro o lo que se espera de nosotros. Se trata de perseguir lo que uno ama. Lo que estoy aprendiendo de Valeria es que el fracaso no es el fin, sino una parte esencial del crecimiento. Su madre soltó un suspiro audible. Alberto, no quiero que sufras. Puede que lo que dices suene bien en teoría, pero en la práctica, el mundo no se compadece de nuestros sueños. Ese comentario lo hizo tambalear de incertidumbre. ¿Era posible que su madre estuviera totalmente en lo cierto? La sociedad muchas veces defendía el camino seguro como el único viable, pero en su interior sentía que debía de desafiar esa creencia. La lucha interna crecía. Necesitaba afianzar su voz. Si no lo intentamos, jamás sabremos si Valeria tiene un verdadero talento, insistió. Ella debe tener el derecho de explorar, incluso si eso implica caerse. Hubo un breve silencio, interrumpido solo por el sutil clic de una puerta cerrándose. Alberto no podía quedarse atrapado en el antiguo paradigma de su madre. Se dio cuenta de que estaba defendiendo no solo el futuro de Valeria, sino también un futuro posible para él mismo, uno donde dejara de lado la ansiedad y tomara las riendas de su destino. Tienes razón al querer protegerla, pero la vida implica riesgos. No podemos vivir bajo el miedo al fracaso, dijo finalmente, con firmeza. Lo que acababa de pronunciar era una verdad que resonaba en su interior. El auténtico crecimiento solo se lograba enfrentando la adversidad. Finalmente, su madre respondió con suavidad. Solo deseo que no te lastimes a ti o a ella, pero si decides seguir adelante, ¿entonces me apoyarías?, preguntó, sintiendo que cada palabra era una prueba para ambos. Quería escuchar la respuesta que rompería el ciclo de expectativas. Te apoyaré, como siempre. Solo te pido que cuides de ella, dijo de forma cautelosa. Alberto sintió que una barrera había comenzado a derrumbarse. No era el final, ni un triunfo total, pero era un paso hacia adelante. Se despidió de su madre y apagó el teléfono, con una sensación de incertidumbre y desafío renovada. Había revelado su verdad, y aunque el camino se vislumbraba complicado, había tomado la decisión de no retroceder. Ahora sería el momento de acercarse a Valeria y dejarla saber que atrás quedaba la vida dictada por expectativas ajenas. Se comprometía a respaldar su camino hacia lo desconocido. La escena se cerraba. Una nueva etapa se estaba formando. Mientras se dirigía a casa, pensó en cómo comunicarle a Valeria lo que había decidido. Pero también había un nuevo nudo en su estómago. ¿Y si su madre cambiaba de opinión? ¿Y si no podía sostener el cambio? Todo se fue agudizando en él,
como un regalo envenenado, mientras un mensaje inesperado llegaba a su celular. Era de Carla, sugiriendo que el mentor que habían encontrado podría ser más que solo un apoyo, y que tenía su propio secreto. Alberto se detuvo unos instantes, con la pregunta creciéndole en la mente. ¿Acaso este nuevo descubrimiento añadía más presión sobre él? ¿O era una oportunidad de catapultarse a un lugar de auténtico cambio? La tensión de lo que estaba por venir lo invadió de nuevo, llevándolo a decidir que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Alberto miró el brillo de su celular, aún tembloroso por la conversación con su madre. El mensaje de Carla era la chispa que podía encender su camino hacia lo desconocido. Su mente comenzó a girar en torno a las implicaciones de ese mensaje. ¿Qué más sabía Carla sobre el mentor? ¿Qué secretos guardaba que podían afectar la decisión de Valeria, y por ende la suya? Decidido a no dejar nada al azar, se sentó en una cafetería cercana, un lugar que solía ser su refugio. La atmósfera cautivadora del local pulsaba con la suavidad de las conversaciones ajenas y el aroma del café recién hecho. Mientras esperaba la llegada de Carla, se enfrentó a su propio desasosiego. Sabía que tenía que estar preparado para cualquier cosa que pudiera revelarle. Alberto comenzó a reflexionar sobre su propia evolución. Había pasado de un hombre lleno de dudas y anhelos reprimidos a uno dispuesto a confrontar su pasado, a salir de la rueda de la complacencia. Esa transformación lo había empujado a buscar nuevos horizontes y la cercanía emocional con Valeria, y eso lo llenaba de determinación. Mis decisiones ya no girarán en torno a las expectativas ajenas, se prometió a sí mismo. Cuando Carla finalmente apareció, su semblante reflejó seriedad. Sin perder tiempo, se sentaron, y antes de que Alberto pudiera articular sus preguntas, ella habló. «Alberto, sé que estás decidido a apoyar a Valeria, pero hay algo que debes saber sobre el mentor. No es quien parece ser». El corazón de Alberto se aceleró. La advertencia de Carla resonaba con un eco sombrío en su mente. Ella continuó explayándose sobre las conexiones de este mentor, sugiriendo que había trasfondos inesperados y conexiones profundas con el mundo de los negocios. Parece que tiene una historia oscura que podría perjudicar a Valeria si no tomamos precauciones, agregó, su voz baja pero firme. Alberto sintió un tirón interno. Aquí estaba, ante una oportunidad potencial de apoyo, y a la vez al borde de un precipicio. Pensó en el cambio que había decidido implementar en su vida, en el valor que había encontrado para desafiar las expectativas familiares, y ahora se encontraba en una encrucijada que podía voltear todo. «¿Y tú cómo sabes eso?», preguntó a Carla, intentando contener la inquietud que crecía en su pecho. ¿Por qué deberíamos desconfiar de alguien que podría ser instrumental en el desarrollo de Valeria? Porque a veces las apariencias engañan, respondía Carla, sosteniendo su mirada. He investigado un poco más, y no está claro si tiene su mejor interés en el corazón o solo busca ganancias personales. Debes proteger a Valeria a toda costa. Alberto se sintió atrapado entre el deseo de permanecer leal a Valeria y el instinto de protegerla de daños inminentes. Pero había algo más. Lo que Carla decía podría también ser un reflejo de sus propios temores, una proyección de sus inseguridades. La línea entre protección y control comenzó a difuminarse en su mente. Decidido, Alberto llevó la conversación hacia donde realmente necesitaba. Este cambio que estoy intentando representar, el apoyo a Valeria, quizás
deba incluir también cuidarla de estas influencias. Pero, al mismo tiempo, tengo que preguntarme, ¿dónde está el límite entre protegerla y coartar su libertad? Esa cuestión se instaló en el aire entre ellos como un peso necesario y un dilema moral claro. Carla asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Tal vez, sugirió, puede que necesites una conversación directa con el mentor antes de tomar una decisión definitiva. Alberto se sintió invadido por una nueva oleada de incertidumbre, intentando calibrar la acción correcta. ¿Podía arriesgarse a involucrarse más con este mentor? ¿O mejor permanecía al margen y protegía tanto a Valeria como a sí mismo de posibles desilusiones? La falta de respuestas claras lo sumergió en un mar de dudas. Mientras Carla le ofrecía apoyo en ese nuevo camino, Alberto comprendió que no había vuelta atrás. Estaba atrapado en su propia red de decisiones, y el futuro de Valeria pendía de un hilo del cual él mismo había tomado la decisión de sujetar. Era ese hilo lo suficientemente fuerte para sostenerse en medio de la tormenta que se avecinaba. La urgencia aumentó cuando, justo en ese momento, Alberto recibió otro mensaje en su celular. Al abrirlo, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El mentor está a punto de hacer una aparición pública y tiene algo que anunciar. No esperes más. El siguiente paso sería decisivo, un punto de no retorno. Estaba preparado para luchar en una arena donde la verdad y la traición podían entrelazarse. La incertidumbre envolvía a Alberto mientras el café enfriaba en su mesa, su mente zumbando con la información nueva que había absorbido. Sabía que no podía dejar que el miedo a lo desconocido lo paralizara. Esa noche, el mentor revelaría algo que podría cambiar las dinámicas de poder que había empezado a vislumbrar. Tenía que estar listo. Se obligó a hacer un balance de todas sus experiencias recientes. Cada conversación con Valeria, cada interacción con Carla, cada inseguridad que había dejado de lado para forjar un camino nuevo. Había llegado hasta aquí para ser alguien que marcara la diferencia, no solo en su vida, sino también en la de Valeria. El hecho de que la vida de ella pudiera estar en riesgo por las sombras de un mentor desconocido, le provocaba un nudo en el estómago que no podía ignorar. Finalmente, decidió actuar por su cuenta. Alberto tomó su móvil y comenzó a investigar al mentor mencionado por Carla. Con cada clic, se sumergió más en su historia, descubriendo menciones de escándalos, de decisiones empresariales cuestionables, y de un pasado que se enredaba como hilos en una tela de araña. La dualidad del hombre que había admirado, aunque de lejos, se hacía evidente. Un carismático líder con conexiones poco claras. Necesitaba lo que Carla había mencionado, una conversación directa. Su mente se enfocó en eso como un faro en medio de la tormenta. Con el corazón palpitante, envió un mensaje al mentor. «Me gustaría hablar antes de tu anuncio. Es importante». Presionó enviar sin pensar en las consecuencias. Alberto sintió que el tiempo se detenía. Organización, respuesta, tono. Tenía que estar preparado para el encuentro. Cambiando de posición en su silla, su mente no dejaba de moverse. ¿Cómo abordaría sus temores y sus sospechas? ¿Dónde se trazaría la línea entre su desafío y su compromiso de proteger a Valeria? El día siguiente, Alberto se despertó con un propósito revitalizado. A lo largo de la jornada, se centró en volver a conectar con Valeria, en hacerla sentir fortalecida y escuchada. Quería involucrarla sin que sintiera que su independencia se veía comprometida. Pero también entendía que necesitaba preparar el terreno para su conversación con el mentor.
Durante un almuerzo en su cafetería favorita, compartió con Valeria sus inquietudes sobre los posibles peligros que podían estar acechándolos en este nuevo camino que estaba tomando. Ella, sorprendida, lo escuchó con atención. Alberto podía sentir cómo la preocupación comenzaba a dibujarse en su rostro. «Alberto, estamos hablando de una oportunidad increíble», intervino ella, tratando de equilibrar su entusiasmo con las advertencias que él ofrecía. «No podemos asumir que lo que Carla dice es verdad sin conocer más. Necesitamos más información antes de cerrar puertas». Ese no era el enfoque que esperaba escuchar. A medida que Valeria hablaba, Alberto comprendió que su deseo de protección podía ser visto como una traba a su desarrollo. Su papel como cuidador o como un mentor en su vida podría volverse confuso. Tenía que encontrar la respuesta a su dilema personal antes de actuar. Mientras Valeria se sumía en sus sueños de futuro, Alberto sintió cómo la desconfianza se disolvía ligeramente. La necesidad de aliarse en esta búsqueda de verdad los unía, y quizá eso podía ser su mayor fortaleza. Pero aún así, una pregunta latía en su interior. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por sus decisiones? La tarde avanzaba y la hora de la revelación se acercaba. Alberto se preparó mentalmente para enfrentar al mentor. El dilema moral que lo envolvía se convirtió en su motor. Comprender cómo sus decisiones impactaran no solo en su vida, sino en la de Valeria, era el camino que había elegido. Mientras se acercaba a la convocatoria, una última notificación en su celular le hizo frenar en seco. «No olvides, las apariencias son todo un juego. Nunca confíes del todo». Esa frase lo hizo tambalear. ¿Qué se escondía detrás de la puerta que estaba a punto de abrir? Sus pensamientos se afanaban por definir la línea entre el poder y la vulnerabilidad. El encuentro estaba a la vuelta de la esquina, y en ese preciso momento, Alberto supo que estaba preparado para un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería capaz de defender a Valeria sin poner en riesgo su crecimiento, y al mismo tiempo desafiar al mentor para proteger su propia verdad? La respuesta lo aguardaba en la incertidumbre de lo que estaba por venir. Alberto cruzó el umbral de la sala donde se llevaría a cabo la reunión con el mentor, su corazón latiendo con una mezcla frenética de nervios y determinación. La luz tenue del lugar parecía amplificar su respiración, y cada paso que daba resonaba como un eco de sus pensamientos. Sabía que su vida estaba a punto de transformarse radicalmente, pero no podía permitir que el temor nublara su enfoque. Se sentó en una de las sillas dispuestas en semicírculo y observó cuidadosamente a los demás asistentes, notando en sus rostros la misma mezcla de incertidumbre y ambición que él llevaba dentro. El mentor, una figura magnética y enigmática, entró en el salón segundos después, desatando murmullos de admiración. Lo que parecía un líder carismático en la distancia se desdibujaba ante la cercanía. Su aura de poder se sentía abrumadora. Alberto respiró hondo. «Esto no es solo una oportunidad profesional», se recordó a sí mismo. Era una prueba de su capacidad para desafiar esa figura que parecía atrapar el destino de otros en un juego de sombras. No podía dejar que su inseguridad dictara su papel en esta narrativa, ni en su propia vida, ni en la de Valeria. El mentor comenzó su presentación, compartiendo visiones, estadísticas y metas ambiciosas. Las palabras lo seducían. La promesa de éxito y poder parecía una opción brillante. Sin embargo, bajo la superficie, la inquietud de Alberto crecía. Quería escuchar más allá del discurso encantador.
Deseaba ver las grietas que tal vez el mentor intentaba ocultar. ¿Qué había detrás de su éxito? ¿Qué riesgos asumía cada uno de ellos al seguirlo? Y en ese mismo tono, decidió que no se quedaría callado. Justo en el momento en que el mentor se disponía a cerrar su discurso, levantó la mano. Un silencio expectante, casi tenso, se extendió por el salón. Antes de avanzar, debo preguntar, ¿qué hay de las decisiones difíciles que ha tomado en el pasado? Ciertamente, el camino hacia el éxito no está exento de sacrificios. Preguntó con sinceridad, buscando no solo su verdad, sino su propio lugar frente a esa figura imponente. Los ojos del mentor se posaron en él, un fulgor de sorpresa antes de sonreír. Las decisiones difíciles son lo que define a los líderes, respondió, su tono controlado como cada movimiento del cuerpo. Pero siempre hay un coste que debemos estar dispuestos a asumir. ¿Cuál es el tuyo, Alberto? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo? La pregunta lo sacudió como una descarga eléctrica. Alberto comprendió que su dilema moral lo había conducido hasta aquí, y ahora él mismo era el centro de este interrogante. Lo que había esperado como una revelación ajena se convertía ahora en un desafío interno. La balanza de poder se desplazaba. Él podía ser quien definiera su propio camino, pero ello requeriría afrontar no solo al mentor, sino también sus propias limitaciones y temores. En ese instante, una imagen de Valeria apareció ante sus ojos. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar por su sueño, su seguridad, su propio crecimiento? La lucha se tornó más intensa. Las palabras del mentor resonaban como un canto seductor, pero su educación, su vínculo con Valeria, lo empujaban hacia la cautela. Alberto sintió que la sala se enfriaba, su mente formulando un plan. Debía prepararse para cualquier cosa, crear su propia narrativa en este entorno, donde podía ser tanto un aprendiz como un agente de cambio. «Estoy dispuesto a asumir riesgos», dijo con voz firme, alzando un poco la barbilla. «Pero debe ser un camino donde todos tengan la oportunidad de crecer, no solo unos pocos. La vulnerabilidad debe ser parte de esta transformación, no un camino de sacrificiales». La sala se llenó de murmullos, la tensión palpable. El mentor, ahora visiblemente intrigado, lo miró fijamente. La conversación cobraba nuevas dimensiones, y aunque Alberto sabía que el enfrentamiento era solo el inicio, sintió una chispa dentro de sí, una flama que cada vez se hacía más fuerte. Su perspectiva cambiaba. La lucha por crear un espacio seguro también era un acto de coraje. La mirada entre él y el mentor se volvió un campo de batalla personal, un tira y afloja de intenciones y objetivos. ¿Lograría Alberto que su voz resonara en ese ecosistema de ambiciones? La siguiente respuesta del mentor podría determinar no solo su futuro, sino el de Valeria. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su desafío, sin importar cuán profundo llegara a perturbar su frágil estructura de confianza. La revelación no era solo sobre el mentor, era sobre él mismo. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su verdad? La espera se tornaba crucial, mientras las palabras del mentor comenzaban a girar en su mente, apremiándolo a encontrar una respuesta que cambiaría todo una vez más. El aire se volvió denso mientras el mentor ajustaba su mirada, evaluando a Alberto como un cazador examina a su presa. La tensión que se había acumulado en la sala parecía tener vida propia, pulsando con cada latido del corazón de Alberto. Había algo más en juego que su propia habilidad para desafiar al mentor. Se trataba de su autenticidad, de lo que realmente significaba para él
avanzar en este camino lleno de promesas y sacrificios. ¿Sabes qué significa realmente liderazgo, Alberto?, preguntó el mentor, su tono ahora grave y penetrante. No se trata solo de asumir riesgos, sino de saber cuáles son esos riesgos y actuar en consecuencia. Cada líder tiene sus propios demonios. ¿Te has preguntado si estás preparado para enfrentarlos? Las palabras atravesaron a Alberto como un rayo. Sí, conocía sus demonios, la inseguridad, la lucha constante por validarse en un mundo que parecía validar solo a los fuertes. No podía permitir que el miedo dictara su decisión, pero la parte de él que quería rebelarse también estaba en conflicto con el deseo de no decepcionar a Valeria. Enfrentar esos demonios significaba ser despojado de su zona de confort, tener que mirar hacia adentro y confrontar sus fracasos. Estoy aquí no solo para aprender, sino también para compartir mi voz, dijo Alberto de forma decidida, sintiendo una nueva energía brotar dentro de él. Esa voz no era solo un murmullo, se estaba transformando en un grito decidido. Decidido a ser auténtico, necesitaba dejar claro lo que esperaba no solo del mentor, sino de él mismo. Tu voz es el primer paso, respondió el mentor con un leve asentimiento, su expresión ahora enigmática. Pero la autenticidad tiene un precio. Te pregunto de nuevo, ¿estás dispuesto a pagarlo? Alberto sintió una presión latente en el pecho. La pregunta era más que retórica. Resonaba en su interior como un mandato. La realidad de lo que significaba realmente arriesgarse se manifestaba ante él, como un monstruo al que había estado evitando enfrentar. Estoy dispuesto a luchar por lo que creo. Si eso implica confrontar aquellas sombras que me persiguen, entonces estoy listo. No me aferro a mi miedo, lo utilizo como combustible, dijo, cada palabra impregnada de convicción. Alberto comprendía que su desafío no era solo frente al mentor, sino dentro de sí mismo. Tenía que ser transparente, no solo en su búsqueda de éxito, sino sobre las verdades que había estado evitando. El mentor lo observaba con detenimiento, capturando cada matiz de su expresión. En su mirada había una mezcla de respeto y curiosidad, como si Alberto hubiera cruzado un umbral que pocos se atrevían a atravesar. Bien, dijo el mentor finalmente, dejando que la palabra se suspendiera en el aire. Has dado un paso hacia la autenticidad. Pero eso significa que la presión aumentará. Las decisiones difíciles no son solo parte del camino, son el camino. El análisis cruzado de Alberto era ahora consciente. Cada decisión que tomaría tendría repercusiones. Se sentía empoderado, pero también abrumado por un sentido más profundo de responsabilidad. Las expectativas de su entorno, la mirada de Valeria, cada una de sus aspiraciones pesaba sobre sus hombros, como una balanza delicada. Mientras la reunión llegaba a su fin, se dio cuenta de que la verdadera prueba comenzaba ahora. Había cambiado el tono del intercambio, pero el verdadero desafío sería llevar esas palabras a la acción. Podría convertir su deseo de autenticidad en una capacidad de liderazgo real, incluso cuando sus demonios lo presionaran desde todos los flancos. Alberto retiró la mirada del mentor, sintiendo que la sala quedaba marcada por una nueva percepción. El eco de su pregunta aún reverberaba. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? La respuesta podría transformar no solo su camino, sino el de Valeria. Con el ritmo de su corazón acelerado y la mente funcionando a 1000 por hora, se preguntó si estaría listo para dar el siguiente paso. Consciente de que el futuro tenía que ser forjado con decisiones firmes, la línea entre el éxito y el fracaso se dibujaba cada vez más nítida.
Esto será solo el comienzo, murmuró para sí mismo, decidido a involucrar a Valeria en esta nueva travesía. Pero en su mente ya asomaban preguntas inquietantes. ¿Realmente ella podría aceptarlo? Mientras la sala comenzaba a vaciarse, la incertidumbre se entrelazaba con su determinación. El camino por delante era incierto, pero una cosa era clara: no estaba dispuesto a rendirse sin intentar hacerlo todo por ella, incluso si eso significaba encarar lo desconocido. ¿Sería capaz de desafiar las expectativas que pesaban sobre él y a la vez compartir su carga con Valeria? La respuesta parecía ausente, pero la pregunta lo impulsaba a avanzar hacia el siguiente capítulo de su vida. Alberto se encontró en un nuevo amanecer, sus pensamientos danzando en torno a la revelación del mentor. Había decidido aceptar el reto, claramente consciente de que la lucha por la autenticidad traía consigo una serie de sacrificios. Sin embargo, su determinación por apoyar a Valeria y Carla crecía con cada elección que tomaba. Era hora de poner en práctica lo aprendido, no solo en la sala de conferencias, sino en la intimidad de su hogar. Al llegar a casa, la familiaridad del lugar lo acogió, pero planteó una nueva inquietud. ¿Cómo comunicaría a Valeria todo lo que había descubierto? Sabía que el encuentro con el mentor había sido solo una parte del proceso. Valeria necesitaba comprender que su padre también estaba en un camino de transformación, y fue entonces cuando se percató de la importancia de compartir su viaje. Cuando Valeria llegó de la escuela, su rostro resplandecía con un halo de emoción, pero Alberto notó la tensión que se escondía detrás de su sonrisa. «Papá, tengo noticias emocionantes sobre el proyecto de Carla», exclamó, incapaz de ocultar su entusiasmo. Estaba claro que había estado trabajando fervientemente y su energía era contagiosa. Alberto sonrió, sintiéndose agradecido por la pasión de su hija. «Quisiera hablar sobre algunas cosas importantes, Valeria. ¿Podemos sentarnos un momento?», dijo con un tono sereno pero firme. La mirada de su hija cambió de entusiasmo a curiosidad. La conversación se presentó como un desafío, pero necesario. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, un espacio que siempre había sido testigo de sus momentos más memorables. Alberto tomó aire. «He estado reflexionando sobre algunas cosas desde la reunión con el mentor, y aunque me siento emocionado por ti y por el proyecto, me doy cuenta de que necesitamos tener una conversación abierta sobre nuestro futuro», comenzó. El silencio se asentó, y Valeria lo observaba con una mezcla de expectativa y un atisbo de preocupación. «Quiero que sepas que estoy decidido a apoyarte a ti y a Carla, sin condiciones. Pero también debemos ser prudentes. Hay muchas cosas sobre las que debemos ser críticos, incluso las oportunidades que parecen perfectas», continuó, conscientes de la vulnerabilidad que conllevaba ese diálogo. La reacción de Valeria fue inmediata. «Claro, papá, pero ¿estás diciendo que no deberíamos seguir adelante si el mentor tiene antecedentes sombríos? Necesitamos dar un paso al frente, no mirar atrás», contraargumentó, su voz fluyendo con la pasión que lo había cautivado. «No estoy diciendo eso, pero lo que realmente quiero es que tomemos decisiones juntos. Necesitamos emplear nuestra voz y estar preparados para cualquier cosa que venga. Esto no solo se trata de los sueños de uno, es sobre construir nuestro camino como familia y aprender de cada paso», respondió Alberto, viendo cómo su hija comenzaba a entender el trasfondo de su apoyo.
Con cada palabra compartida, fue como si un velo se levantara del rostro de Valeria. Así que, ¿estás listo para hacer frente a esa incertidumbre junto a mí? ¿Tú también enfrentarías al mentor si las cosas se complican? Preguntó, su curiosidad revelando la confianza que siempre había tenido en él. Sí, respondió Alberto, más convencido que nunca. Esto solo será el principio de un viaje que queremos construir con nuestras propias manos. Necesitamos cuidarnos mutuamente y al mismo tiempo aprender de cada tropiezo. Valeria, nuestra historia puede dar forma a un legado que desafíe todos esos miedos que nos amarran. Valeria sonrió, y en sus ojos brillaba una profunda conexión que fortalecía su lazo. Juntos entendían que los desafíos serían inevitables, pero no los enfrentarían en soledad. Con esa promesa, Alberto sintió el peso de las expectativas familiares comenzar a disiparse. No solo estaba validando los sueños de su hija, sino también el camino que había decidido tomar para liberarse del peso del pasado. La confianza en sí mismo comenzaba a florecer, y por primera vez en mucho tiempo se sintió como el arquitecto de su propio destino. La conversación continuó, y mientras compartían ideas sobre cómo avanzar, Alberto se dio cuenta de que su transformación individual era sólo una porción del vasto paisaje que estaban labrando juntos. Había escuchado cada palabra de su hija con atención, obteniendo la certeza de que su viaje no podía separarse del de ella. Ambos se alentaban mutuamente, construyendo un futuro que valía la pena. Esa noche, mientras se sentaban en la sala, Alberto sintió una satisfacción profunda al observar el espíritu de su hija. Empezaba a vislumbrar un legado que desafiaba las sombras de generaciones anteriores. Luego de muchos años de lucha interna, estaba en camino de convertirse no solo en un mejor padre, sino en un hombre que se atrevía a ser auténtico. Con cada paso, Alberto se había enfrentado a viejas creencias y había forjado nuevas certezas. La confianza fluía en él y la gratitud por el proceso que había atravesado se apoderó de su mente. Era un nuevo comienzo, no solo como apoyo para Valeria, sino como un ser humano con un propósito renovado y una chispa de pasión. Al día siguiente, cuando se despertó con el sol filtrándose suavemente por la ventana, sintió que había alcanzado ese momento crucial. No solo había salvaguardado sus propios sueños, sino que había emprendido un viaje de transformación junto a su hija. Un ciclo de lucha se había cerrado, y otro, lleno de posibilidades, empezaba a abrirse. Alberto se echó a reír mientras contemplaba las nuevas oportunidades. Había optado por el amor, la confianza y el respeto, y eso sería su mayor triunfo. La decisión de apoyar a Valeria y Carla era ahora un camino firme y decidido. «Hoy es nuestro día», pensó, sintiendo que había comenzado a dejar un verdadero legado. Era momento de tomar acciones y encontrar el equilibrio correspondiente entre sueños y realidades. Mirando hacia el futuro, Alberto sintió que estaba escribiendo no solo una historia sobre él, sino abriendo la puerta a un nuevo capítulo donde tanto él como su hija podrían ser los protagonistas de una narrativa auténtica. Con esa convicción ardiente en su corazón, decidió que el viaje apenas comenzaba. La vida de Valeria, su transformación, su pasión por lo digital y la valentía de vivir en libertad personal, era una historia que merecía ser contada. Sería un viaje en el que cada uno de ellos tendría su voz, y juntos escribirían hacia un futuro lleno de oportunidades. La historia de Alberto ahora resonaba en las paredes de su hogar, un eco de crecimiento personal y familiar que estaba dispuesto a compartir con el mundo.
Con cada paso que daban hacia adelante, sabían que estaban no solo queriendo, sino logrando ser quienes realmente eran. Estaban listos para enfrentar lo que viniera. No esperes más para vivir tus propias historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte experiencias extraordinarias. No dejes de dejar un me gusta ahora para ayudar al canal a crecer. Comenta tus reflexiones sobre este final sobre la transformación personal y compartir con ese amigo que necesita un dulce recordatorio de que el futuro se forja uno mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.